que son días complicados para muchos. Muchos van a recibir o están recibiendo la vacuna en estos días y pues bueno, se acerca el final del semestre, etcétera, ¿no? Realmente con estas presentaciones el día de hoy, que corresponden a investigadores del Cuerpo Académico de Ingeniería de Sistemas de Proceso, nos acercamos al final de este seminario para este semestre. Nos queda una sesión más, que será dentro de 15 días. Pues el día de hoy el doctor Sergio nos va a hablar sobre una parte de sus líneas de investigación, sobre análisis de reactores mediante CFD y cómo lo está implementando en la carrera de Ingeniería Química, perspectivas y bueno, agradecemos mucho al doctor Sergio. Tenemos 15 minutos de presentación más alrededor de 5 minutos de preguntas. Yo te estaré avisando, Sergio, con una alarma cuando te queden 2 minutos. Y pues adelante, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Yo les voy a platicar algo de análisis de reactores mediante dinámica de fluidos computacional en el marco curricular de Ingeniería Química. La motivación de esta participación principalmente es platicar un poco sobre la correspondencia que hay entre lo que se hace en investigación y los paradigmas que dominan en la disciplina de Ingeniería Química con respecto o con la evolución gradual que debería seguir la malla curricular, y lo hago desde la perspectiva de mi experiencia en dinámica de fluidos computacional. Un poquito para contextualizar, la ingeniería química surge a fines del siglo XIX y sin embargo es hasta 1923, hasta la década de 1920, que surge el primer libro de texto, ¿no? Este libro de texto y otros que le suceden marcan un primer paradigma en la enseñanza de ingeniería química, que es el paradigma de las operaciones unitarias. Este paradigma consiste pues en estudiar los procesos por separado, como si no tuviera nada que ver, como si una destilación no tuviera nada que ver con un proceso de extracción, por ejemplo, con solvente líquido, o no, con cristalización, desde un punto de vista individual, ¿no? En los años 60, desde principios de siglo hasta los años 50, pues hay mucho desarrollo de investigación fundamental, en ciencia de ingeniería, y en el aspecto docente esto se materializa con una serie de libros, ¿no? El principal es el de fenómenos de transporte y otros libros como son libros de ingeniería de reactores, ¿no? Entonces, a partir de esa década comienza lo que se conoce como un segundo paradigma, que es el paradigma de fenómenos de transporte, que pues más o menos pues, toma la idea de que las distintas operaciones de ingeniería química tienen fundamentos en común, tienen mecanismos en común, y estos son los fenómenos de transporte, y desde este punto de vista deberían estudiarse, ¿no? Inclusive también en esas décadas se introduce ingeniería de reactores a la disciplina, porque no estaba incluida todavía como parte de las mallas, ¿no? Y en este contexto es que me centro en este segundo paradigma, en el modo en el que se enseñaba, en el que se sigue enseñando, porque seguimos bajo ese esquema, algunos aspectos, en este caso ingeniería de reactores. Hay 3 reactores básicos homogéneos, ¿no? Uno es el reactor discontinuo, el reactor por lotes, otro es el continuo agitado y otro es el tubular. Desde el punto de vista didáctico, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que marcaron estos esquemas que se hicieron hace 60, 70 años, ¿no? Que podemos considerar que hay mezclado perfecto en un reactor por lotes, de modo que para fines prácticos este reactor a lo que se reduce, si lo interpretamos como geometría, es a un punto en el cual varía una concentración, ¿no? En el caso del agitado continuo, lo mismo, con un mezclado perfecto, pues se aproxima a un punto también, geométricamente es un punto con una entrada y una salida. En el caso del tubular se aproxima un comportamiento de flujo pistón que un disco.
avanza a través del reactor un disco de fluido sin mezclarse con otro. Y eso lo convierte geométricamente en una línea. Este esquema es muy importante, es muy ventajoso en el sentido de que permite abstraer la complejidad del mundo real y poner situaciones idealizadas que son más amenas y fáciles de analizar, de acuerdo a como plantea un autor de un libro de reactores muy importante. Sin embargo, pues en la práctica, un reactor pues puede tener zonas de recirculación en los cuales no existe, los elementos no tardan en reaccionar, puede haber regiones de estancamiento en los cuales no hay mezclado. En un reactor continuo puede haber canalizaciones, es decir, puede entrar reactivo y directamente salir, o sea, tomar una trayectoria directa a la salida sin sufrir mezclado, ¿no? En un reactor tubular, pues pueden haber efectos de entrada, de expansión y de contracción a la entrada y a la salida, ¿no? El flujo puede tener un perfil que puede ser lejos del tipo de flujo tapón, ¿no? Y bueno, esto obviamente las personas que estuvieron conscientes de esto desde el inicio, de modo que en los años 50, 40, 50, desarrollan una serie de teorías que en algunos casos se abordan en docencia, principalmente el caso de distribución de tiempos de residencia, pero hay otros que no son aplicables por ejemplo, este de distribución de tiempo de residencia solo es aplicable a reactores continuos y no permite analizar eh, cosas que son importantes para cuestiones de hidrodinámica, para cuestiones de operación de estos reactores, ¿no? Entonces, se requiere una mayor capacidad, ¿no? Analizar flujos con sistemas con altas viscosidades, sistemas a escala piloto e industrial que se alejan de estas consideraciones, ¿no? Sistemas con turbulencia, geometrías alternas, mezclado imperfecto en general, ¿no? Y bueno, esto lo completo otra vez regresando a la línea de tiempo, con la posibilidad de un tercer paradigma también en ingeniería química que posiblemente se esté gestando desde hace unos 20 años, ¿no? 20, 30 años, que es el paradigma de la intensificación de procesos, ¿no? Eh, este concepto se acuña en los años 70 y básicamente está en construcción, no hay un libro de texto aceptado todavía sobre eso. Hay muchos libros de enfoque científico sobre intensificación de procesos, muchos artículos, ¿no? Pero todavía no se ha aterrizado, con excepción de un intento en 2019 de un libro que todavía no he tenido pues, la fortuna de conseguir, que ya lo aborda un poquito para enseñanza, ¿no? ¿En qué se basa este enfoque? Pues en maximizar efectividad de eventos intermoleculares, en proporcionar a cada molécula la misma historia o experiencia en un proceso, en optimizar fuerzas impulsoras, maximizar áreas interfaciales, maximizar efectos sinérgicos de procesos individuales, y el enfoque se puede dividir en equipos y métodos, ¿no? En el caso de los métodos, pues se enfoca mucho en procesos híbridos, ¿no? Separación y reacción en un solo equipo, ¿no? Eso sale del esquema tradicional de tener un reactor y separadores después, sino tratar de hacerlo en uno solo, usar energías alternas. Y en particular me centro en el caso de equipos, ¿no? Equipos ya que tienen geometrías bastante específicas, microreactores, reactores de discos rotatorios, reactores de mezclado estático, reactores de campo centrífugo. Ninguno de estos puede abordarse o puede modelarse bajo los esquemas de docencia que estamos acostumbrados, ¿no? Y son reactores que en algunos casos ya están en aplicación industrial, en otros casos siguen en desarrollo, y que conjunto con lo que comentábamos, pues necesitan una alternativa que se aplique en investigación, pero que debe tener una correspondencia también en docencia, ¿no? Y en ese sentido está la dinámica de fluidos computacional, que consiste en analizar, solucionar e interpretar por métodos numéricos procesos de transporte, ¿no? Básicamente es un solver de múltiples ecuaciones diferenciales parciales, de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales y acopladas entre sí. Y es un punto de unión entre fenómenos de transporte, ciencias de la computación y análisis numérico. Se desarrolla básicamente a partir de los años
40, 50 comienza, ¿no? Hay un artículo que trabaja flujo alrededor de un cuerpo cilíndrico en el cual se tardaron 1 año y medio en resolver, ¿no? Trabajando a diario durante todo ese tiempo. Ese problema ya lo podemos resolver ahorita en 5 minutos, gracias al desarrollo de análisis numérico, que comienza a expandirse a partir de los años 60, ¿no? Y permite resolver muchos casos, no solo en ingeniería química, de muchas aplicaciones, y que bueno, si lo comparamos con la línea de tiempo de la ingeniería química, pues el segundo paradigma de los 60 no puede tomar nada de esto que se ha desarrollado en CFD, precisamente porque a partir de los 60, con la capacidad de cómputo y con el desarrollo del análisis numérico, pues ya existen. Entonces, este esquema estas herramientas de CFD ya pueden integrarse o ya son necesarias para un siguiente paradigma en ingeniería química. En la FIC-UADY, pues ya desde 2005, 2006 se comenzó se introdujo CFD en un proyecto de vinculación con el sector, con Pemex, ¿no? Sin embargo, pues se descontinuó, perdimos las licencias por cuestiones de dinero, licencias de investigación, mantenemos licencias de docencia, ¿no? Y pues se ha mantenido, pues ya desde hace, no sé, unos 10 años una optativa de CFD, pero hasta 2016 se aplicó ya de forma obligatoria, se incorporó en la malla curricular, ¿no? Junto con una asignatura de intensificación de procesos, aquí en estos rojos pues se muestra, ¿no? Y pues la intensificación del proceso sigue siendo una materia exploratoria aún, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Pues hay expectativa y hay realidades, ¿no? La expectativa pues es que sea una herramienta que sirva para todo, ¿no? La realidad es que si se usa indiscriminadamente puede convertirse en una caja negra y hay que tener cuidado tanto al hacer investigación como al hacer enseñanza, como la docencia, ¿no? Tener capacidad de cómputo, tener licencia, pues también es una limitación y uno se adapta, se debe adaptar a lo que es, ¿no? Analizar a fondo sistemas reactivos, ¿no? Eso sería una expectativa ideal. Sin embargo, la curva de aprendizaje pues es un poco regular, es un poco larga, ¿no? Para software comercial y muy larga para software libre. Entonces, al incorporarlo en docencia hay que adaptar muy bien los tiempos de los cursos, ¿no? Disponer de un libro de texto también es una expectativa, sin embargo todavía no hay, entonces uno tiene que diseñar y desarrollar casos que tengan utilidad curricular, ¿no? Analizar casos idénticos a la industria de procesos es otra expectativa que uno quisiera hacer, sin embargo, pues los recursos de software a veces no lo permiten, entonces tiene uno que diseñar casos didácticos que pongan de manifiesto ventajas, ¿no? Y que puedan resolverse con lo que tenemos, ¿no? Algunos casos ilustrativos que me gustaría compartirles, pues es, por ejemplo, el efecto de puntos de alimentación en reactores. Cuando se hace un diseño de reactor tradicional, pues solo si se entran tales flujos, y pues quién sabe por dónde o cómo, ¿no? Entonces, un modo de ilustrar, pues es un reactor de rendija. Si hacemos un corte en una rendija, la cual pasa un flujo reactivo, donde entra en la mitad de arriba el reactivo A y el reactivo B, con una cinética de reacción, en este caso es el tercer orden global, y estas condiciones que tenemos acá. Si tuviéramos un flujo ideal, un flujo pistón, alcanzaríamos un 75% de conversión. Sin embargo, podemos explorar qué pasa si se introduce horizontalmente las alimentaciones, si se hace un ángulo un poco extendido hacia afuera, hacia adentro, de 30 grados, de 45, de 60. Y resolviendo estos sistemas uno puede ver cómo se va mejorando la conversión, ¿no? Tenemos una conversión bajísima si entran horizontal, que nada tiene que ver con la condición que se daría en un reactor ideal, y que se puede mejorar hasta arriba del 40%, todavía lejos de ese 75%, ¿no? Pero bueno, esto permite visualizar o ver algo que quizá bajo otros temas no se podría, ¿no? Además, pues por figura se puede ver los patrones de flujo, las zonas de alta concentración y de baja concentración de un reactivo en este caso, de un producto en este otro, en zonas de recirculación, zonas de estancamiento, también, por ejemplo, puntos de alimentación. ¿Qué pasa si tenemos un reactor de este tipo?
Bajo un sistema estudiado se puede alcanzar 82% en un reactor ideal, pero en este sistema se alcanza el 80%, ¿no? ¿Qué pasa si movemos una entrada un poquito antes, ¿no? La conversión de hecho empeora. ¿Y qué pasa si redujimos el diámetro y extendemos la longitud de modo que se conserve el mismo volumen? La conversión mejora un poco, ¿no? Entonces podemos jugar con eso. Por ejemplo, también en sistemas agitados, ¿no? En sistemas agitados, aquí, por ejemplo, en un reactor bidimensional de discontinuo por lotes, pues en una reacción de saponificación, podemos aproximar un poquito lo que se hace con mezcla perfecta, ¿no? Y no solo eso, sino que también podemos visualizar cómo son los patrones de flujo, que también funcionan los baffles que les pongamos, ¿no? Y cómo la concentración va variando en distintas posiciones, ¿no? Esto se puede hacer tridimensionalmente, sin embargo, pues tenemos la restricción pues de que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, este efecto de mallado me lo salto por cuestiones de tiempo, que es básicamente ver qué tanto se necesita de finura de malla para obtener resultados confiables, porque los resultados también dependen del mallado, ¿no? En el caso de un reactor continuo, pues podemos ver, un reactor con alimentaciones, pues podemos ver que si nosotros, por ejemplo, tenemos una baja agitación, aquí en la línea de abajo es la conversión ideal, ¿no? Tenemos una conversión mucho menor. Aquí es fracción molar, pero tenemos una fracción en este campo correspondería a una conversión menor, ¿no? Una concentración de reactivo más alta a la salida. Conforme vamos aumentando la agitación, nos aproximamos al comportamiento ideal. También conforme cambiamos el diámetro de los impulsores, nos acercamos más rápido a este comportamiento, ¿no? Esto pues se lo ponemos a los estudiantes a su disponibilidad, ¿no? Y bueno, ¿a qué va este tema, ¿no? Primero, pues resaltar que la incorporación de CFD permite analizar aspectos que son indispensables, no son aspectos complementarios, digamos, sino son aspectos que los estudiantes deberían estar bien conscientes y que es una herramienta que nos permite hacer esto, ¿no? Además, ante un posible cambio de paradigma que se está gestando en cuanto a la disciplina, pues esta herramienta permite analizar reactores que tienen geometrías bastante complejas que no podemos modelar y que de aquí a 20, 30 años pues van a ser los reactores que se van a estar empleando de forma común y que los estudiantes o nuestros estudiantes pues ya deberían tener idea un poco de eso. La familiarización también de los estudiantes de licenciatura con esta herramienta les da un panorama disciplinar más amplio, ¿no? Y les facilita a quienes tienen la vocación de investigación a que más adelante en posgrado su curva de aprendizaje pues sea reaprendizaje sea más corta, ¿no? Y en este caso, pues sí, hemos tenido la experiencia, pues al menos en posgrado de tres temas de tesis, ¿no? Uno ya concluido y dos que están en proceso, que abarcan pues, ya aspectos de investigación usando esta herramienta y que fueron estudiantes de ingeniería química, que en su momento pues tratamos de familiarizarlos con esto, ¿no? Por otra parte, la situación actual de limitación a recursos, pues también alienta el desarrollo de trabajos teóricos que se pueden hacer con estas herramientas de cómputo científico, que de hecho, aunque cuesta, requieren menos financiamiento que los de corte experimental. Y finalmente, pues la adaptación de estas herramientas científicas a la docencia, pues mantiene a uno pues, un poco activo mentalmente, ¿no? Y son un paso previo para que se puedan explorar problemas de investigación. Y en el camino también puede permitir la generación de productos académicos complementarios, ¿no? En revistas que, pues, que, por ejemplo, están en Scopus, en JCR, y que de ninguna manera sustituyen lo hecho en investigación, pero es un elemento que se pueda obtener uno en el camino. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio. Tenemos tiempo para una o dos intervenciones. Si alguien tuviera, por favor, una pregunta, que levante la mano, le damos la palabra. Y también tenemos el chat por si quieren escribir algo.
¿Alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, una sugerencia? Fernando, adelante. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Claro, buen día. Estoy tratando de entender esta parte, ¿no? Suena muy interesante, sobre todo por la parte pues de docencia. Pero en cuestiones de la parte de investigación, estos modelos de este nuevo paradigma, los criterios que se deben de estar maximizando, ¿no? Mencionaste bastantes, ¿no? Sí. En sí, ya existen los modelos matemáticos o de simulación de estos mismos criterios, o apenas están en creación. Existen, bueno, son sistemas muchas veces, sabes que son híbridos, ¿no? Por ejemplo, equilibrio, sistemas que tienen separación y reacción, entonces hay que acoplar el equilibrio de fases y el equilibrio reactivo, ¿no? Sí hay modelos, ¿no? Son modelos de ingeniería de procesos, son modelos de parámetros concentrados, o sea, no consideran distribución espacial, ¿no? Con eso se trata de aproximar estos sistemas. Ahora bien, con esta herramienta ya se puede, obviamente se requieren pues, capacidades de cómputo grandes para analizar, por ejemplo, sistemas multifásicos. Ya se puede ver puntualmente cómo se llevan a cabo estos procesos dentro de los equipos. Ah, ok. Entonces el software es la parte de gráfica, por así decirlo, ¿no? O sea, por eso se requiere capacidad de cómputo. Más que la parte gráfica, bueno, aparte de la parte gráfica, es un solver, ¿va? Es un sistema, no sé, vamos a pensar en 5 o 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales que se tienen que resolver simultáneamente, ¿no? Que varían en el espacio, en 3 direcciones y que varían en el tiempo, ¿no? Entonces, es el método numérico en sí, pues en este caso usan elementos finitos, volúmenes finitos, ¿no? Para resolver estos sistemas y aparte, pues la graficación o o la obtención de datos ya numéricos en ciertos puntos del equipo, a la salida o a la entrada principalmente. Fíjate que sería interesante ver qué tipo de solver es, si es monoobjetivo. Y bueno, estos criterios los convierte, dependiendo de la técnica, los convierte en restricciones, ¿no? En el modelo. O si es realmente multiobjetivo, porque realmente existen técnicas heurísticas que las prueba ensayo y error para que se pudieran minimizar el tiempo y la capacidad de cómputo. Entonces sería interesante ver esos modelos, ver si ya están construidos y dependiendo de las leyes que sigan para poder acoplarse, hacer ensayos. Pues está interesante este nuevo tema que yo no lo conocía realmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Fernando. Doctora Diana. A lo mejor es mi ignorancia del tema lo que me hace preguntar esto, pero bueno, me da la sensación de que todos estos modelos y esta simulación están basados en procesos físico-químicos, en reacciones químicas. O sea, esa es mi percepción, a lo mejor estoy equivocada y por eso pregunto. ¿Existe alguno o sí se puede con estas mismas simulaciones, alguna manera de simular procesos en los que intervengan, por ejemplo, microorganismos, los procesos biotecnológicos? Hay muchos reactores en los que intervienen diferentes tipos de microorganismos u otras sustancias como enzimas, etcétera. Entonces, existe este tipo de software o de simulación para ese tipo de procesos. Sí, de hecho, en sí lo que resuelven, pues, esta herramienta son las ecuaciones, ¿no? ¿Qué necesita de insumo? Pues propiedades, viscosidad, densidad, tensión superficial, conductividades, difusividades y cinéticas, ¿no? Si un proceso biológico está caracterizado con una ecuación cinética obtenida bajo un sistema muy buen mezclado, pues esta ecuación cinética se puede incorporar en sus modelos y resolver, por ejemplo, un reactor, no sé, de leche fluidizado ascendente o algo así, o un reactor, por ejemplo, de digestión anaerobia, siempre y cuando se cuente con ecuaciones cinéticas de crecimiento microbiano y la relación de rendimientos entre microorganismos y metabolitos o microorganismos y sustratos. Sí, sí, sí es posible. Ok, gracias.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Vamos a tener que dejar por cuestiones de tiempo hasta aquí las preguntas. Hay una mano levantada por ahí. Y bueno, mientras invitamos al doctor Luis Vilchis a que inicie a compartir su pantalla, su presentación, les invito a quienes todavía tengan alguna pregunta o comentario sobre esta primera presentación que las vayan dejando en el chat para que el doctor Sergio pues pueda atenderlas y por supuesto después siempre quedamos disponibles para seguir platicando y explorando sobre todo cuestiones en la que de colaboración entre grupos. Entonces, por favor, Gracias. doctor Vilchis, muchas gracias, doctor Sergio. Si puedes iniciar a compartir tu pantalla. Está programada aquí la presentación del doctor Vilchis, que también nos va a hablar sobre pues un tema que él ha estado impulsando desde que entró a la facultad sobre aplicación de calorimetría para diversas aplicaciones. Confirmando nada más, doctor Vilchis, ¿nos puedes escuchar? ¿O Sí, podemos sí, lo que escuchar? estaba activando el audio. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, nada más nos falta ver tu presentación. Ok, ahí voy. Perfecto. Pues adelante, doctor. Sí, permíteme en lo que se carga. Muy bien. Ya la podemos ver y pues también nuevamente cuando falten 2 minutos te tocaré ahí una alarma para que vayas concluyendo, por favor. Ok, pues que yo no lo veo aquí en el DINS. Vemos el PowerPoint abierto, Ah, ok. pero no está en modo de presentación. En el PowerPoint abierto, Sí, vemos las diapositivas como cuando abres PowerPoint. Ah, ok. Bueno, pues para avanzar, ¿no? Lo que les voy a presentar el día de hoy es estudios calorimétricos que se han realizado en diferentes sistemas. Esto con el objetivo de dar a conocer cuál es el potencial de la herramienta de la calorimetría. Entonces, la calorimetría ha sido utilizada en varios casos, desde sistemas biológicos, sistemas de interacción química, en sistemas biológicos, en sistemas de diseño de drogas, en lo que es también el diseño de catálisis, ver cuestiones de cinética de fraguado en materiales de cementos, ¿no? En cuestiones del diseño en la medicina para la adherencia de células. Aquí lo que tenemos es cualquier sistema que emita calor, pues lo podemos medir, ¿no? Tanto físico como físico-químico. En sí, los equipos que hemos utilizado de carga, hay una diferencia. En estos calorímetros tenemos dos celdas, ¿sí? Donde se utilizan termopilas o sensores de flujo de calor para medir lo que es el evento térmico en una de ellas y en la otra celda se utiliza para estar midiendo los efectos térmicos que no a lo que es el evento experimental, ¿no? Y al final, pues se restan esos eventos térmicos que no corresponden al experimento y solamente vamos a tener el calor respectivo a lo experimental, ¿no? Una de las primeras
interacciones que yo tuve en la calorimetría fue utilizar el calorímetro para lo que es el diseño de catalizadores. Aquí en este calorímetro, pues se construyó en la Facultad de Salud. Y una cosa es construir un equipo que te sale a 1/3 de lo que es su valor comercial, a la cuestión de construirlo, ¿no? Sale mucho más barato. Entonces, aquí para lo que es la cuestión del diseño de catalizadores, se pone una muestra en alguna de las series, la otra se deja vacía, se realiza un vacío en el sistema para limpiar todo lo que es la superficie del catalizador y luego se hacen adiciones a lo que es la muestra sólida para caracterizar su acidez o basicidad y su fuerza que va a tener este catalizador para lo que es ciertas reacciones, ¿no? En lo que fue esta parte de diseñar catalizadores, yo estuve analizando lo que es los catalizadores de vanadio soportado en sílice, ¿sí? Hubo una parte de simulación molecular que realicé para cuestiones de saber cuáles eran las fuerzas de enlace o la basicidad, ¿sí?, del catalizador diseñado, ¿no? Entonces, primero, pues la sílice es amorfa, puede tener una crista. Lo que cabe aquí mencionar es que los catalizadores o cualquier compuesto sólido tiene una estructura cristalina que no es homogénea. A veces la pensamos que sí es homogénea, entonces pensamos que siempre nos va a dar el mismo valor en toda la superficie y eso no es cierto, ¿no? Tenemos diferentes interacciones dependiendo de dónde se depositen las moléculas. Okay. Entonces aquí les muestro lo que es simplemente un sencillo modelo donde el vanadio, que es el café, está enlazado a lo que es la sílice, que es las bolitas amarillas, ¿sí? Y bueno, en el modelo B, pues solamente un enlace del vanadio al sílice y luego acá ya está más un poco hacia la realidad, donde está soportado más en una estructura más, ¿cómo se dice? Soportado en más óxidos de silicio, ¿no? Entonces, aquí para una validez del modelo, pues compararon los enlaces del vanadio con el oxígeno y el oxígeno que está enlazado al sílice o vanadio enlazado a oxígeno y el oxígeno a un hidrógeno, ¿no? Y el vanadio que tiene un doble enlace, comparado con lo que son estudios realizados por otras personas, pues tenemos unos cálculos del error que están dentro del 5% en cuanto a lo que es el enlace doble y a los enlaces sencillos, pues es un error mucho menor, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirvió eso? Después agarramos y ya una vez diseñado el catalizador de vanadio soportado en sílice, acercamos una molécula de amoníaco para ver su interacción, si es estable la molécula en ciertas partes de estos modelos. Entonces, ya después realizamos una cuestión experimental de medición de la calorimetría diferencial de lo que es adiciones de amoníaco en catalizadores de óxido de vanadio soportado en sílice y pues bueno, nos da una de lo que son los calores diferenciales y pues esto nos dice, ¿no?, que sí existe una diferencia de sitios en lo que es el catalizador. Aquí pues hay algunos que coinciden con que son los modelos presentados, ¿no? Los modelos moleculares, hay unos que están muy dispersos, pero al menos están cerca, ¿no?, de lo que es lo que es los modelos diseñados, ¿no? Estos catalizadores de óxido de vanadio soportados en sílice
se utilizan para reacciones de oxidación-reducción. Entonces, lo que hicimos también fue calcular cuál es la energía de la reoxidación en estos catalizadores, ¿sí? Entonces utilizamos estos modelos, tuvieron estas energías, ¿sí? De 88.12 kilojoules por átomo de oxígeno y de 102, ¿no? Una vez también realizada la calorimetría, pues fue comparada con datos experimentales y tenemos una dispersión, ¿sí? De los datos de calorimetría experimental con respecto a los modelos. Aquí, pues, bueno, por cuestiones de tiempo no vamos voy a discutir esta parte de lo que es a diferentes temperaturas, se tienen diferentes etapas de reoxidación, ¿sí? Algunas de ellas coinciden con algunas de esas, con algunos de los valores reportados, ¿sí? Obtenidos en otra literatura. Entonces, aquí la cuestión es que los datos se encuentran en ese rango donde también los modelos y los datos reportados ahí se encuentran estos datos, ¿no? Para cuestiones de lo que es la caracterización térmica del secado en chile habanero, se puso una muestra dentro del calorímetro, se dejó secar y se sacó el calor total, ¿sí? De lo que es la evaporación del agua en este material. Entonces esto se llevó a diferentes temperaturas. De los resultados que se obtuvieron, primero para cuestiones de comparación con datos teóricos, se obtuvieron aquí unos datos de cálculos con respecto a la correlación de Watson, que nos da un valor de 2232, ¿no? Joules por gramo. Hay otro dato que por ahí encontré con respecto a la ecuación de Clausius-Capeyron que reporta un dato de 2408, ¿no? De los datos que nosotros obtuvimos, pues se encuentran cercanos a esos valores, ¿sí? Hay un comportamiento de que a mayor temperatura se necesita menor energía para evaporar el agua. Eso pues corresponde a que las moléculas tienen una energía interna más alta, ¿no? Son más fáciles de movilizar. Y pues bueno, esta es la perspectiva que la mayoría de la gente que hace secado es lo que ve, ¿no? Es la masa, cómo se va evaporando, cuál es la cantidad de humedad que queda en lo que es el material que se va a secar. Yo les estoy mostrando lo que es verlo desde la perspectiva del calor, ¿sí? Por ahí hicimos otros experimentos, lo que es la caracterización, obteniendo los calores diferenciales. Esto es, la muestra se seca y a determinado tiempo se saca y se pesa, ¿no? Y luego se vuelve a meter al equipo y se vuelve a dejar cierto tiempo y se vuelve a sacar, ¿no? Entonces aquí este experimento fue para cuestiones de saber si nos podía mostrar que existen diferentes tipos de agua en la muestra y pues bueno, lo que se puede mostrar, al menos para los 50 grados que son los puntitos azules, que existe más un comportamiento más definido que con respecto a las otras temperaturas. Esto pensando que probablemente el efecto de estar sacando y metiendo la muestra perjudica, ¿no? Lo que se pudiera hacer es diseñar un equipo donde a la misma vez se esté obteniendo un comportamiento de la masa perdida y del calor. Entonces, pues ahí es un reto, ¿no? En la investigación. También hemos no usado precisamente un calorímetro, sino aprovechar las capacidades de las termopilas que tienen una cierta sensibilidad. Y en un trabajo en conjunto con personas de Motul, determinamos lo que son
la conductividad térmica en materiales que están diseñando para cuestiones de materiales aislantes. Entonces, pues se diseña una celda cuadrada, ¿sí? Esta celdita cuadrada para poder determinar cuál es la conductividad térmica en ese material. Entonces, en el equipo lo que por ahí construimos fue poner una muestra y alrededor de ella 2 termopilas, ¿sí? Y pues bueno, también habría que medir lo que es la temperatura, ¿no? Para ocupar la ecuación de Fourier y determinar la conductividad térmica. Entonces, de los resultados que se obtienen o lo que se obtiene en el experimento es las 2 termopilas pues nos dan el flujo de calor. En uno de los lados pues se calienta para tener un gradiente y de esa manera determinar lo que es la conductividad térmica, ¿no? Entonces, ahí para cuestiones de comparación, pues determinamos lo que es el valor en la madera y en el poliestireno. Entonces, pues nos dan resultados semejantes a los reportados para cuestiones de validación, que el resultado que obtuvimos del material experimental pues fuera de confiabilidad, ¿no? Por último, tenemos por ahí un equipo que se ha construido que es un calorímetro de reacción para estudios ya sea líquido-líquido y sistemas biológicos. Sí, aquí lo que cabe resaltar es, les muestro lo que es en un sistema biológico, el nivel de medición en la magnitud del calor. Aquí estamos midiendo niveles de microwatts, ¿sí? Entonces son sistemas que emiten bajo calor. Aquí en una calibración del equipo que se desarrolló, pues ese nivel se encuentra dentro de estas líneas rojas. Entonces faltan más experimentos para acercarnos a este punto y ver la resolución del equipo y ver si se puede todavía mejorar. Yo espero que sí, las termopilas tienen una alta resolución, ¿no? Y sensibilidad. Y por último, también hemos hecho cuestiones de modificar estos calorímetros para medir la absorción de agua en zeolitas, ¿sí? Por ahí utilizamos también como una titulación de añadir agua a la zeolita y medir el calor, ¿sí? Hasta que ya no hubiera absorción, ¿no? del agua. Obtuvimos la energía total y la normalizamos con respecto a lo que es la masa de agua absorbida, y el valor que nos dio pues fue de 64.63 y el reportado en la literatura fue de 54.9 kilojoule por mol, ¿no? Entonces, lo que les muestro es varios equipos que se han utilizado, desarrollado, y lo que son las capacidades de la calorimetría para medir los enlaces, ya sea enlaces físico-químicos, enlaces, pues en este caso, los enlaces covalentes, pues no, ya son de mayor energía y no, lo que nos interesa es medir cosas más pequeñas, ¿no? Fisiosorción, enlaces de Van der Waals, de puente de hidrógeno, que son de magnitud pequeña. Entonces, pues todo esto se ha desarrollado a través de tanto de mi experiencia en la maestría y cuestiones del desarrollo de algunas tesis e interacciones con otros institutos, ¿no? Y pues bueno, gracias. Esto es nada más para mostrar las capacidades de la calorimetría y cuestiones que se le puedan ocurrir a alguien en que podamos ayudar a diseñar algo. Gracias, Julio. Gracias, doctor. Gracias a Pues, todos. nuevamente damos pie a alguna pregunta o alguna contribución del público. Por favor, levantar la mano o poner en el chat sus preguntas. El doctor Fernando. Gracias, Julio. Buenos días, Luis. Buenos días.
En relación al modelo, a la construcción de tu modelo, según entendí, pues primero haces ese diseño para posteriormente construirlo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, ¿qué se podría optimizar para poder mejorar ese equipo? Según escuché, podrías minimizar el error, ¿no? Creo que ese es algo que escuché dentro de tu plática. En cuestiones de lo que es en catálisis, no sé a cuál de los equipos te refieras. Sí falta ver cuestiones de por qué hay ciertas diferencias en algunos de ellos, ¿no? En los primeros que mostré, pues son simulaciones. Falta tener más representativo a lo que es la matriz de donde se soporta el catalizador, ¿no? Entonces, estos fueron modelos sencillos previos. Esto fue realizado hace 20 años, entonces las capacidades de cómputo, por supuesto, eran menores a la actualidad. Por supuesto que si a lo mejor ahora ya existen otros modelos moleculares, métodos de cálculo que se puedan utilizar y utilizar una matriz ¿cómo se llama? Más y compararlo con respecto a lo que son los datos experimentales y a ver cuáles son las diferencias, porque los resultados se pueden acercar a un modelo o a otro, ¿no? Sí me explico. Aquí en el primer caso de los catalizadores, pues no es cuestión de el error del experimento, sino más a la cuestión de la simulación. Ah, ok. Sí, Entonces sería mejorar el modelo, ¿no? Aproximarlo, como tú dices, para sí, poder realizar cálculos más exactos, ¿no? Entonces, sí, en ese primero sí. ok. Sí, a ese primero me refería yo. Bueno, gracias. Ok. Gracias, doctor Fernando. Si hubiera alguna última pregunta para el doctor Vilchis. Y bueno, en caso contrario, pues aquí ustedes ya conocen los correos. Y les voy a pedir a los doctores que pongan en el chat sus correos electrónicos para los que estén interesados en retomar alguno de estos temas, pues los puedan contactar. Les agradecemos a todos. Ya nos pasamos un poquito del tiempo del seminario. Muchas gracias, doctor Vilchis, doctor Sergio, por Gracias a las todos. presentaciones. Y bueno, les vamos a pedir antes de irnos, como siempre, una foto de evidencia para que por favor abran todas sus cámaras. Y quedamos a la espera, José, de que nos digas, Chis. Listo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que sigan bien, que sigan sanos y seguimos trabajando como sea posible en esta pandemia. Muchas gracias a todos. Que tengan buena semana. Gracias, buen día. Gracias, Gracias. Igualmente.